Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Tu guía es 1 Samuel capítulo 25. Mientras contextualizo a la audiencia que se une hasta hoy, mientras contextualizo a los hermanos que nos acompañan, que además bienvenidos, sé que es un día laboral fuerte, sé que están todos corriendo hacia la casa de Dios, les bendigo. Este es un ayuno muy especial porque tiene la respuesta de Dios enmarcando tu victoria, amén. Y tenemos que saber que nuestro Dios está levantando precursores de la victoria. Ponte cómodo, la Biblia declara que un precursor es una persona que va adelante. Hebreos dice que el precursor nuestro es el Señor Jesucristo, amén. Y mientras vemos en 1 Samuel, nuestro texto guía, capítulo 25, la bendición que el Señor tiene para nosotros, vamos a buscar. Y dice así, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ningún varón. Te honramos, Señor, te bendecimos, escuchamos tu palabra con prestura y atención, y queremos aprender hoy de tu palabra. Amén. Bueno, la Biblia nos indica, mis amados, que hay que hacer el bien y no devolver mal por bien. Te honramos, Señor, te bendecimos, ponemos nuestros corazones delante de ti para recibir la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Ponte cómodo. Bueno, voy primero a contextualizar a todos y vamos a trabajar. Nuestro gran tema del año en curso es ordena tu casa. Ordena tu casa. Entonces le preguntamos al Señor, hermanos, ¿qué vamos a hacer para ordenar nuestra casa? Y el Señor nos dijo, levantarnos y ser precursores de la victoria. Entonces, en nuestros ayunos anteriores, Dios nos ha dado premisas concretas. Esto es lo que tienes que hacer. El ABC de ordenar la casa. Para nuestra serie de ayunos anteriores, porque como siempre le comento, nuestra casa trabaja en series de 7 ayunos. Es decir, que tú vienes, realizas 7 ayunos durante 7 semanas que cumplen 21 días de ayuno. Son fáciles, son sencillos, son una tremenda bendición para tu vida y te enteras de lo que Dios te está pidiendo para ordenar tu casa. Amén. En nuestros ayunos anteriores de ordena tu casa, el Señor nos pidió que cazáramos las pequeñas zorras que echan a perder las viñas cuando están en siega, y que nos levantáramos como hombres y mujeres triunfantes en Dios. Para esta nueva serie de ayunos, el Señor nos invitó a ser precursores de la victoria. En nuestro primer ayuno Él nos dijo que esto sería posible a través de la oración, que se levantara alguien en la casa a orar, y un precursor es la persona que va adelante. Todos los ejércitos tienen una persona que mandan adelante. Esa persona va a ver que no hay peligros, que no está por ahí el enemigo y traza un camino por donde debe caminar ese ejército. Dios está buscando que tú seas la persona que traza ese camino para los tuyos, para tu cónyuge, para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, ¿por qué no para tus amigos, tus vecinos, tus contemporáneos? Porque tú puedes hacerlo, amén. Entonces, la primera cosa que nos dijo el Señor es a través de la oración. Es como vamos a llegar a ser precursores de la victoria. La segunda, y no menos importante, a través de nuestra fe. Es necesario que venzamos la duda, la terrible incredulidad. Con respecto a la oración, vimos 2 grandes enemigos, el desánimo y el doble ánimo. Que todos comenzamos con fuerza, sí, y después arrodillados y durmiendo, y después acostados rascándonos las barriguitas y esperando que haya un súper problema para orar por ello, y no orando en todo tiempo y en todo momento. Entonces, echamos fuera el desánimo, echamos fuera el desaliento. En cuanto a la fe,
echamos fuera la incredulidad, el gran enemigo de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. Porque ¿cómo vas a ir adelante si no crees que hay un Dios? Y que tenemos que empezar a evidenciar que nos está robando la fe. Los ladrones de la fe, como la incredulidad, la incertidumbre, la duda, la inseguridad, hay que echarlos fuera. Y en este nuevo tiempo nos ha pedido que seamos precursores a través del bien. A través del bien. Nuestra definición de bien, porque como sabes, estructuramos los ayunos en 3 partes. El primer día hacemos un concepto donde todos quedamos claros qué es lo que nos está pidiendo Dios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios en este momento? Aprender a hacer el bien. Eso es Isaías capítulo 1 versículo 17. Hacer el bien se aprende. No nacimos aprendidos, pero sí nacimos aprendidos a hacer el mal, ¿cierto? El nené está en la casa y de repente, muy chiquito, de los 0 al añito, te contesta mal en el agú que ni siquiera tiene palabras, pero ya quiere ser brusco contigo, te quiere pegar, te quiere, ¿cierto? Y tú dices, pero ¿cómo? Es un bebé que ni siquiera habla, pero apenas habla y tiene los 2 añitos, que son la adolescencia de los bebés, empieza a subirte los hombros, ¿cierto? Y empieza a en su media lengua a decirte cosas y a pararse de estoy bravito y no quiero nada, porque empezamos a manifestar lo que será la personalidad del hombre. Porque aprender a hacer el bien es algo que necesitamos. Entonces, voy a hacerte nuestra definición conceptual de bien, porque creo que como esas palabras que son tan grandes, como el amor, como la bondad, como que todos sabemos qué es, pero no podemos a veces definirlo con palabras, ¿cierto? Y uno dice, defíneme bien, amada. Y como tú dices, vienes a hacer bien. Pero necesitamos entender qué es hacer el bien, ¿cierto? Y hacer el bien es hacer algo que produzca provecho, bienestar, felicidad en cualquier proceso. Todo aquello que al final del proceso produce un beneficio en santidad y amor se llama bien. Bueno, todo lo que va a ser al final bien. Bueno, solía decir William Shakespeare en un libro pequeñito que se llama A un buen fin no hay un mal comienzo. Uno podría pensar que así son las cosas, pero realmente es como terminan las cosas. Y algo que siempre recuerdo cuando hablo del bien es que uno de nuestros presidentes por allá por 1886 dijo algo acerca de Colombia que yo hago rema en mis oraciones siempre, y él dijo, el bien germina allá. Me encanta esa parte de nuestro himno nacional porque fue una autoridad profética como es un presidente la que dijo, en Colombia nace el bien, germina el bien. Entonces en la ciudad más remota de los 1150 municipios de Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas o el Chocó hasta la Orinoquía, en cada departamento o región cultural germina el bien. Y es algo que nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Los del Espíritu Santo vemos el mapa de Colombia como una paloma, así que decimos que también pertenece al Espíritu Santo. Amén. Entonces, sabiendo qué es el bien, tenemos que saber cómo se hace el bien. Isaías 1, versículo 17, que está allí en pantalla, dice, aprende a hacer el bien. Amados que están al aire, cuando ves un texto bíblico y tienes una Biblia, búscalo. Si no tienes una Biblia, si sea en una servilleta, anota el numerito del texto. Y nunca te quedes sin llegar a la casa a leerlo, porque tú tienes que saber qué te pidió el Señor. Tú tienes que saber. Si te estás levantando como precursor de la victoria y vas a ser la persona que hace el bien, tú tienes que saber qué te está pidiendo el Señor. Y lo que te está pidiendo el Señor es hacer el bien, sin importar a quién. Isaías 1, versículo 17. Amén. Ya está ahí en pantalla y dice, aprende a hacer el bien. O sea, que el bien tiene que ser enseñado por alguien para que tú lo aprendas. O sea, que necesitas para aprender a hacer el bien estudiar, porque te lo tienes que aprender. No naciste aprendido con el bien.
te lo vamos enseñando, lo enseñamos los pastores como ministros del evangelio, lo enseñamos los padres como personas que se nos entregó a alguien para que lo entrenáramos para la vida, porque el papá y la mamá no son otra cosa que unos coach, unos maestros puestos en la vida de una persona para entrenarla para la vida. Y no le enseñas a tu niño a hacer el mal, aunque no necesitas enseñarlo, porque el mal las personas no necesitan que se lo enseñe, les sale natural. Pero hasta que a ti te sale natural hacer el bien, es que puedes decir, yo quiero hacer el bien. Hoy vamos a evidenciar el problema. Hoy vamos a decir por qué no podemos hacer el bien. ¿Por qué es que no podemos? Y vamos a tener que ir a Romanos capítulo 7. Los discípulos de la casa de Dios conocen este texto de memoria. ¿Por qué es que no podemos hacer el bien, discípulos? Cuéntenmelo ustedes. Porque el bien no mora en nosotros. Eso dice Romanos capítulo 7. Gracias. Alguien que pueda entenderlo. Romanos capítulo 7 dice, y vamos a leer el verso 21 y 22. Dice, van bien desde el 19 para que lo entendamos. Desde el 17, perdóneme. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y quisiera que si la Biblia es suya, encierre esos versículos, porque esta es nuestra gran batalla. Y Dios nos está diciendo en esta hora, a mis amados que están al aire, a quienes están en la casa de Dios, que tenemos que hacer el bien para poder ser precursores de la victoria. Pero la Biblia nos dice que en mí no mora el bien, que en mi naturaleza no está el bien, que más bien soy una persona inclinada al mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar batalla. Tengo que dar batalla. Entonces, primero, dice Isaías 1:17, tengo que aprender a hacer el bien. Y segundo, dice Romanos, del versículo 19 al verso 21, debo dar batalla por el bien. Mi naturaleza, escúchalo iglesia, mi naturaleza no quiere hacer el bien. No puede hacer el bien, pero sí quiere. Vamos a leerlo en el verso siguiente. Sí quiere. Y nuestro Dios piensa que tú sí quieres. Verso 19, porque no hago el bien que quiero. Sí quiero, ¿cierto que sí? Diga conmigo, sí quiero. Sí quiero, yo sí quiero hacer el bien. Pero dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces nuestro Dios que es bueno, nuestro Dios que siempre piensa lo mejor de nosotros, aprendamos de nuestro Dios a pensar lo mejor de la otra persona, porque nuestro Dios piensa lo mejor de nosotros. ¿Sabes qué piensa Dios de nosotros, amada? Piensa que sí queremos hacer el bien, que en verdad no queremos hacer el mal, pero que como el mal mora en nosotros y el bien no mora en nosotros, estamos en una lucha en nuestro corazón. Esa lucha, usted y yo estamos venciendo en este día, porque para eso es el ayuno y la oración. Aunque el mundo diga y la modernidad diga que ya no hay que ayunar y que no se necesita el ayuno, hasta el último día que participemos de esta carne, vamos a tener que reducir la carne a la menor expresión a través del ayuno y de la oración. Realmente Dios quiere un pueblo que se levante a dar batalla, porque en nosotros no mora el bien, el mal sí. Y para reducir el mal y sacarlo de nuestra vida, necesitamos trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que obtener? El bien que sí queremos hacer, amén. Y esa es la batalla que tenemos que dar. Entonces, primero dice Isaías, debo aprender a hacer el bien. Segundo, dice el apóstol Pablo a los romanos, debo querer hacer el bien. Y como sí quiero, tengo que dar batalla contra el mal que mora en mí. Batallo contra el mal y voy a aprender a hacer el bien. Hasta aquí somos claros, ¿cierto que sí, mis amados? Ya vamos al ejemplo bíblico. Más adelantico en Romanos vamos a tener que encontrarlo porque necesitamos entender qué es lo que nos propone Dios en nuestra vida. Amén. Y en el último capítulo de Romanos, en el capítulo 16,
donde hay bastantes mandatos, el Señor nos ha hecho una propuesta. Es una lista muy linda, es una lista muy especial. Y Dios nos está pidiendo algo. Lo tercero, entonces lo primero, aprende a hacer el bien. Lo segundo, batalla contra el mal para que pueda morar en ti el bien y manifestarse. Y lo tercero, es Romanos 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo quiero muchísimo este versículo, y lo que nos está pidiendo Dios es que pasemos de la astucia a la sagacidad. Amén. Que pasemos de la astucia a la sagacidad. Que trabajemos por hacer el bien. Y lo que se nos está pidiendo es que esta sabiduría, recuerda, inteligencia es acumulación de conocimientos. Sabiduría es la puesta en práctica de los conocimientos. Esta sabiduría que se nos ha dado sea utilizada para el bien. Que nunca utilices tu sabiduría, ni tu inteligencia, porque la sabiduría es conocimiento práctico aprobado, ¿no? La gente usa su inteligencia para el mal y Dios nos está pidiendo que tú y yo usemos nuestra sabiduría para el bien. Sabios para el bien. Y en cuanto al mal, ingenuos. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces esas son las tres cosas que nos pide el Señor para vivir y ser precursores de la victoria a través del bien. Ahora vamos a ver en la vida de una persona este testimonio. A mí me gusta siempre tomar el testimonio de una persona y en Primera de Samuel tenemos una historia bellísima, bellísima de una de las personas que la Biblia considera más inteligentes de toda la Biblia. Fíjate que es un capítulo que tiene 44 versículos. Es una cosa impresionante donde la Biblia dice que David, un hombre conforme al corazón de Dios, casi que hace un mal, porque se dejó tentar porque otra persona le hizo mal. Y él tuvo una tentación de responder al mal con el mal, cuando la Biblia dice que paguemos bien por el mal que las personas nos den. Entonces, y es unas palabras de Jesús. Entonces, tenemos una historia, vamos a contemplarla un poco. Versículo 2 dice, en Maón, Primera de Samuel capítulo 25, en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba escalando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Pobrecita, la señora se casó con alguien del linaje de Caleb, pensando que por ser de la familia de Caleb sería una buena persona, pero se encontró con un hombre insensato, duro y tacaño. Perversa sería la palabra que define a este hombre. Tremendo, ¿cierto? Qué pesar ese yugo desigual. Pero eso no hizo que ella dejara de ser de buen entendimiento. Eso no hizo que ella perdiera su forma de ser linda. Y vamos a ubicarnos en la historia bíblica que prometes leerla en tu casa, porque además es una historia muy agradable, muy linda. Nos cuenta que mientras David huía de Saúl por los caminos de los desiertos, llegó a Moán, y en uno de los sectores de Moán había un lugar llamado Carmel, donde un hombre tenía una hacienda gigante, un hombre poderoso en riquezas humanas, llena de los animalitos y de los cultivos y de las bendiciones de la época. Recuerde que Israel era esencialmente ganadera y agrícola, así que el hombre era riquísimo. Estaba casado con una chica a la que él le había puesto 5 personas a ayudarle. 5 doncellas trabajaban para ella. La una le lavaba la loza, la otra le tendía la cama, la otra le ayudaba, así que esa opulencia demuestra que realmente este hombre era muy rico. Pero el hombre era grosero, era tacaño, era avaro. Cuando llegó a ese lugar, David empezó a cuidarle sus rebaños de ovejas, empezó a cuidarle sus rebaños de cabras, y cuando llegó el tiempo de esquilar las ovejas,
David mandó a 10 jóvenes a que fueran hasta la casa de Nabal y le dijeran: durante todo este tiempo los lobos se robaban las ovejas, los ladrones se robaban ovejas y cabras, y cualquiera de los pastores perdía dinero todos los días, pero David le cuidó. Cuando llegó el tiempo de esquilar, David le dijo: hoy es un buen día para que tú nos bendigas, nos puedes ayudar con lo que tengas a la mano, ni siquiera te estoy cobrando porque te cuidé y tienes 5,000 ovejas, regálame 50, sino con lo que nos quiera bendecir, nos quiere dar una oveja, pues somos 600 personas. Nabal contestó con grosería, porque era un hombre duro, era un hombre altanero, dijo: ¿y quién es ese hombre David, hijo de Isaí? O sea que sí sabía. ¿Quién es ese hombre que va huyendo de su señor? O sea que tenía toda la información completa de David. Y entonces los 10 muchachos volvieron todos achantados a la presencia de David. Y les contaron: ese hombre nos ofendió, nos dijo que quién es ese David, que el de los tintos es David, que ese muchachito David va huyendo de su señor. Y David se enloqueció de rabia. Un hombre conforme al corazón de Dios se puso bravo y dijo: yo a ese hombre le hice bien y ese hombre me está pagando con mal, hoy yo voy a matar a toda su familia. Una persona buena puede ser convertida en mala por personas malas. Tenemos que tener cuidado con eso. El texto dice en el verso 13 que entonces David dijo: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y dijo: no quedará hombre vivo hoy. El verso 14 dice que uno de los criados salió corriendo y le dijo a la señora de la casa, que era la señora Abigail, porque ella no estaba cuando David mandó los 10 muchachos. Y le dijo: imagínese que David envió 10 hombres y tu marido los ofendió. Como su marido es grosero y con él no se puede hablar, los zahirió, es la palabra que utilizó el criado. Y David es un hombre bravo y está con 600 hombres. Yo creo que el mal está declarado contra esta casa. Realmente dijo: creo que nos espera un problema por esto. Ahora empieza a decirle a Abigail todo lo que David hizo. Verso 15. Aquellos hombres nos hicieron bien, es lo que está diciendo. Fueron buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros. 17. Dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que nadie puede hablar. Entonces Abigail se fue para la cocina, tomó, dice, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo puso todo en un burrito. Y le dijo a sus criados: vayan delante de mí, que yo ya los alcanzo. El verso 20 dice que se fue para un lugar secreto. Muy seguramente se fue a orar. Muy seguramente se fue a pedirle a Dios que librara su casa al lugar secreto. Entonces, ¿dónde se aprende a hacer el bien? En el lugar secreto, donde tú vas y oras, donde tú hablas con Dios, donde tú le dices: Señor, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cuál era el problema? Que en verdad David le había dicho a sus 600 hombres: vamos y quememos esa casa y acabemos hasta con el nido del perrito. Acabemos con todo, porque esas personas no son buenas y en vano les ayudamos. Ese es el espíritu de venganza que pone el mal recibido. Y lo que tenemos que aprender en este día es que no se puede pagar mal por el mal que nos haga. De repente se va, y es muy bello, dice la discusión de David, donde comenzamos hoy, verso 21. David estaba hablando solo. David estaba iracundo, no estaba hablando con Dios ni estaba orando, estaba hablando solo. Y estaba diciendo, verso 21, ahí está en pantalla, estaba diciendo: en vano le cuidé las cosas a ese hombre, yo no debía ayudar a ese hombre era malo. Y lo vemos que normalmente no vemos a David así de enfurruscado. Y dice:
realmente mañana vamos a dejar sin vida a todos. Cuando iba discutiendo eso por el camino, llegó a él Abigail, versículo 24, para que usted vea lo que el bien puede hacer, porque es mucho, iglesia, lo que el bien puede hacer. Y entonces ella se postró rostro en tierra, dice el verso 23, se echó a sus pies, dice el verso 24, y le dijo: Señor mío, el pecado sea sobre mí. Yo soy la culpable porque yo soy la señora de esa casa y cuando usted fue yo no estaba. Pero sea sobre mí. Yo creo que ella no decía no sobre mi esposo, sino no sobre mis hijos. Por favor, que mis hijos no paguen por ese esposo que Dios me dio. Que por favor mis hijos no paguen por eso. Y toda la casa, porque allá también habían sirvientes varones y muy seguramente muchos. Se echó a sus pies y dijo, verso 25. El discurso lo tenemos que leer porque es demasiado maravilloso como hablan las personas sabias que saben hacer el bien. Y dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso que es Nabal, porque conforme a su nombre se llama insensatez, así él es insensato. Y la verdad yo soy la responsable porque yo no vi a los jóvenes que tú enviaste. Verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Verso 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Yo fui la que te ofendí, perdóname. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. ¿Por qué quieres comenzar a hacer el mal, David? Si tú siempre has hecho el bien, y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. Qué bendición, ¿cierto? 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Qué le está diciendo? Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese que había un gigante contra usted y quien lo libró con una onda fue Dios. ¡Qué mujer tan sabia! Por eso el texto dice que esta niña era una niña sabia. Verso 30, el más hermoso de los versos de este discurso. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Esta muchachita es profeta, ¿cierto? Está hablando de toda la profecía de David. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella se lanzó su propia profecía también, ¿cierto? David fue completamente desarmado. Ya sabemos de dónde sacó Salomón la blanda respuesta: quita la ira. Su papá se lo contó, ¿cierto? Un día yo iba emporruscado, iba a matar un poco de personas y no iba a dejar títere con cabeza, pero una señora me hizo bajar la cabeza. Una señora que él va a convertir en esposa. Mire cuántas veces el texto dice la palabra bien. Acuérdese que Dios le ha hecho bien. Acuérdese que usted nunca ha hecho mal en toda su vida. Cuando Dios vuelva a hacerle bien. Y vemos cómo el discurso se trata de recibir las victorias a través de aprender a hacer el bien. Y ella le dice: ¿cómo se le ocurre que usted lleva tantos años haciendo el bien y ahora va a salir con su domingo 7? No se vengue por usted mismo. No haga eso, que eso simplemente trae mal. Pero usted, cuando en un futuro mire hacia atrás, no tendrá nada de qué avergonzarse. Nadie va a decir Él los mató. Nadie va a decir David se vengó por sus propias manos. Y David le contesta estas palabras. Verso 32. Bendito sea Dios. David, siempre la gloria es para el Señor, que te envió para hoy que me encontraras.
Bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Lo soltó el maligno, ¿cierto? Lo soltó. ¿Qué iba discutiendo en su mente? El verso 22 y 23 nos los dijo: en vano yo ayudé a esta gente que no sirve, esta gente que no sé qué. ¿Cómo necesitamos Abigaíles en nuestro camino, cierto? Que nos diga: no cometas ese error, no necesitas untarte las manos de pecado, no necesitas untarte el corazón de mal, sigue haciendo el bien, no te canses, no te desanimes. Y esta es una de las primeras cosas que hace hacer el mal, cuando nos sentimos traicionados, decepcionados y queremos caer en la tentación de devolver mal por mal o hacer como nos hicieron. Cuando vences esa tentación, Dios comienza a obrar a tu favor. Siempre habrá enemigos alrededor de nosotros, siempre habrá personas esperando que la cascarita caiga y tú caigas en ella, pero nuestro Dios siempre enviará a Abigaíles que nos defiendan y que nos defiendan de nosotros mismos, porque David necesitó ser defendido de él. Un hombre como él, conforme al corazón de Dios, casi hace el mal porque estaba enojado, porque estaba enfurrucado, porque lo habían convencido de que en vano había ayudado a unas personas. Le hago la historia corta. Verso 34, le dice David a Abigail: porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David le recibió el presente, dice el verso 35, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Tremendo. Cuando llegó a la casa, su esposo estaba borracho. Y ella, como mujer sabia, no le dijo nada. Le dijo al otro día: ayer debías haber terminado el día muerto. Y el tipo se quedó temblando. Y a los 10 días, el Señor hirió de muerte a ese hombre. Y cuando murió, David mandó, porque ella dijo: cuando Dios te coloque en honra, acuérdate de tu sierva. David se acordó y se casó con ella. Así que necesitamos entender, el texto dice, y termina diciendo, no lo recordaba el verso 44, que Dios le permitió casarse con ella porque la esposa de él ya había sido dada a otro hombre. Y hasta aquí David había hecho las cosas bien. Aquí es donde comienzan las cosas a ponerse difícil, porque él se casó con 2 personas al tiempo. Pero quiero hablarte en esta hora de hacer el bien. Amén. A veces, como David, por personas que se portan mal con nosotros, vamos a ser tentados a hacer el mal, a devolver mal. Pero que Dios, a través de su Espíritu Santo, coloque a Abigail en nuestra vida, que nos diga: ¿por qué te vas a meter en chismes si tú nunca has hecho eso? ¿Por qué le vas a contestar mal a tu jefe si tú nunca has hecho eso? ¿Por qué? Y vas a pararte y vas a poder decir que llevas una vida de hacer el bien y que no vas a cambiar así otras personas hagan mal contra ti. Amén. Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a decirle: Señor, hay personas que quieren producirnos a hacer el mal. Hay personas en el trabajo que te quieren tentar a hacer el mal, que tú contestes mal, que tú no trabajes como es. Hay personas en tus negocios que te quieren tentar a hacer el mal. Pero mira, Abigail tenía un esposo duro, perverso, insensato. Tu esposo no es así. Y eso no fue una tentación para que ella fuera una mujer sin entendimiento. Abigail podía haber dicho: pues que maten a ese hombre y antes yo quedo libre. Pero ella fue y lo defendió, porque de todos modos era su esposo, y le habló con sabiduría cada palabra que salió de su boca. Pero cuando llegó a su casa, siguió haciendo el bien. No le habló a su esposo, ni le hizo una pataleta cuando estaba borracho. No le dijo: yo que lo salvé a usted de que lo mataran, porque si no ya debía estar muerto. Dios quiere, hombres y mujeres, que aprendamos a hacer el bien. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.